Este es un tema de la serie de sermones de la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles. Disfrútelo. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu figura ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu figuera ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia estás conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Muy buenos días, querida familia, querida Iglesia Central. No se imaginan la alegría que llena mi corazón al verles hoy, al estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Hace unos 3 años, el Ministerio de Damas me invitó para ser la oradora en su retiro de damas de aquí de la Central. Y la hermana Pardo me dijo: vamos a hablar acerca de la vid. Así que por favor prepare un tema acerca de un viñedo, de la vid, de las uvas. Y entonces, como lo hubiese hecho cualquier otra predicadora, me fui a Juan 15. E incluso leí algunos libros acerca de cómo el viñador cuida del viñedo y cómo crecen las uvas y cómo las poda y cómo es imposible que esas ramas estén aparte de la vid si ellas quieren llevar fruto. Y ya tenía mi tema listo. Una semana antes del tema, volví a leer Juan 15. Y de repente allí en Juan 15 vi algo que no había visto antes. No había visto antes. El versículo dice así desde Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto. Siempre había leído ese versículo. Y yo sabía que una rama que no da fruto será cortada y una rama que da fruto va a ser podada para que dé más fruto. Pero nunca me había detenido en esto. Toda rama, dice el versículo, que en mí no da fruto. Y me puse a pensar, ¿cómo puede ser posible que una rama, estando pegada a la vid, no dé fruto? ¿En qué consiste que nosotros como cristianos estemos pegados a la vid, como ramas, ¿verdad? Pero que no demos fruto. ¿Qué hace la diferencia entre una rama que de igual manera está pegada a la vid y que da fruto, a otra rama que está pegada a la vid, pero que no da fruto? Y me llamó más la atención porque dice que esa rama que no da fruto será cortada, pero la que da fruto va a ser podada para que dé más. ¿En qué consiste que una rama que está pegada a la vid dé fruto? ¿En qué consiste? Entonces encontré esta cita en Hechos de los Apóstoles en la página 199. Escuchemos. Hoy, obra del Espíritu Santo en el corazón. Sin embargo, ninguna verdad se enseña más claramente en la palabra de Dios. Cristo mismo nos llama la atención al crecimiento del mundo vegetal como una ilustración de la operación de su Espíritu en el sostenimiento de la vida espiritual. La savia de la vid. Allí está el secreto. La savia, ascendiendo ¿desde dónde? Desde la raíz, se difunde por las ramas y provee al crecimiento de flores y de fruto. Así, dice la sierva del Señor, el poder vivificador del Espíritu Santo que procede del Salvador, ¿qué hace? Llena el alma, renueva los motivos y los afectos y pone hasta los pensamientos en obediencia a la voluntad de Dios, capacitando al que lo recibe para llevar los preciosos frutos de acciones santas. Y sigue diciendo la sierva del Señor en el libro Deseo de todas las gentes: el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que pudiese solicitar de su Padre. El Espíritu Santo iba a ser dado como un agente ¿qué? Regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Eso me hizo temblar. ¿Cómo es posible que el sacrificio de Cristo pueda ser inútil sin esa savia de la vid, sin el Espíritu Santo? Queridos hermanos, mucha gente ignora la obra del Espíritu Santo, pero mucha gente que no la ignoramos, a veces ignoramos al Espíritu Santo. Y no sé cuál de las dos cosas será peor. Porque el Espíritu Santo, queridos, como decía la cita anterior, renueva los motivos, renueva los pensamientos, transforma no solamente nuestra conducta, transforma toda nuestra naturaleza. Lo que quiere decir que la persona que era deshonesta ya no lo es, que la persona que era mentirosa ya no lo es. Que la persona que le gustaba comunicar ya no comunica, ahora ora. Que la persona que era egoísta ya no es egoísta. Que la persona que era envidiosa ya no es envidiosa. Que la persona que odiaba ya no odia más. Porque el poder del Espíritu Santo transforma todo el ser
y transforma nuestra propia naturaleza pecaminosa en una naturaleza acorde con la voluntad de Dios. Por eso es que Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Queridos, porque el Padre hizo su obra al enviar a su Hijo, el Hijo hizo su obra al morir por nosotros. Ahora el Espíritu Santo hace su obra al transformarnos y preparar nuestro carácter para vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Sigue diciendo Marcos 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué será blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Qué es cometer el pecado imperdonable? ¿Será que lo he cometido yo? ¿Quién ha cometido el pecado imperdonable? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice que ese pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado? Muy bien, vamos a verlo esta mañana a través de la vida de un personaje bíblico. Ustedes han de recordar, yo no sé cuántos de ustedes, así como yo, alguna vez sintieron pesar por el faraón de Egipto. ¿Alguna vez ustedes leyeron esa frase que dice: y Jehová endureció el corazón de Faraón? ¿Lo han leído? ¿Y cuántos de ustedes alguna vez sintieron pesar por el pobre Faraón? ¿Cómo que Jehová endurece su corazón y luego lo elimina? Eso no es justo. Muy bien, hoy vamos a estudiar en la vida de este hombre qué fue lo que realmente sucedió. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios envió a Moisés a libertar a su pueblo? Lo envió delante de Faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo. Pero entonces el faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco voy a dejar ir a Israel. Ahora yo te pregunto, ¿cometió el pecado imperdonable el faraón aquí? ¿Cometió el pecado imperdonable? No, porque era verdad. ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco y era verdad. Faraón no conocía a Jehová. Lo único que conocía era que él era el Dios de sus esclavos. ¿Quién era Jehová? ¿Quién era ese Dios que dejaba a su pueblo ser esclavo por 400 años? Eran más poderosos sus dioses. Miren la posición en la que estaba él. Era el hombre más poderoso del mundo en aquel entonces. Tenía todo lo que podía desear. ¿Quién era Jehová? El Dios de unos esclavos. ¿Qué hacía ese Dios por esos esclavos? Entonces nuestro Dios, ese Dios de amor, de misericordia, que ama a cada ser humano sobre el planeta Tierra, dijo: es verdad, Faraón, no me conoces. Te voy a dar la oportunidad de que me conozcas, y entonces puedes hacer tu decisión. Así que todas aquellas plagas que Dios envió no eran otra cosa sino oportunidades, no solamente para el faraón, sino para todo Egipto, de que conocieran quién era Jehová de los ejércitos. Entonces, fíjense ustedes algo bastante interesante. Dios había dicho: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los egipcios. Yo Jehová, así dice. Ejecutaré mis juicios en el faraón, así dice. Dios dice algo muy interesante. Voy a ejecutar mis juicios en todos los dioses de Egipto.
En otras palabras, Dios le estaba diciendo: voy a quitarte tus dioses para que aprendas a depender solamente de mí, para que tú sepas que no puedes confiar en nada más sino en Jehová de los ejércitos. Y querido hermano, tengamos cuidado cuáles son nuestros dioses. Tengamos cuidado en qué estamos poniendo nuestra confianza, porque el Señor va a hacer lo que sea para quitar esos dioses con tal de salvarte a ti y con tal de salvarme a mí. Y miren ustedes que los egipcios tenían una buena colección de dioses. Tenían al dios Hapi, debería ser Hapi, que era el dios del río Nilo. Estaba el dios Horus. Este dios era el más antiguo de la colección, el más poderoso, aguerrido. El faraón decía que este dios se encarnaba en cada faraón, por lo tanto, ellos se hacían llamar el Horus vivo. Tenían al dios Apis, era el dios de los rebaños, con cabeza de un toro, de un becerro. Se cree que este Dios fue el que adoraron los israelitas. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés bajó con las tablas? Se cree que fue este Dios al que ellos estaban adorando. Tenían también a la diosa Heket, la diosa de la fertilidad, así como al dios Heb, el dios de la tierra. Por si eso fuera poco, también tenían al dios Ra, que era el dios del sol, a Min, el dios de la lluvia, a Amón, el dios de los vientos, a Beelzebub, el dios de las moscas. Cuando yo me enteré que Beelzebub era el dios de las moscas, mosca que entra a mi casa, mosca que se muere. La persigo por todos lados y se muere porque se muere. Porque yo con este señor no quiero tener nada que ver. Estaba la diosa Nut, diosa de los cielos. Sekhmet, diosa de la salud. Isis, la diosa de la maternidad. Y Renunet, que era la diosa protectora, simbolizada por una cobra. Se le llamaba la diosa cobra. Ustedes ven cómo en lo que usan los faraones hay una cobra, porque era la diosa protectora. Era una diosa importante. Ustedes recuerdan cuando llegan Faraón y Moisés y de repente Moisés tira su vara, se convierte en una serpiente, y ¿qué hacen los encantadores? También convierten sus varas tal vez, o también sacan serpientes. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? La serpiente de la vara de Moisés se come a la otra serpiente, y entonces Dios destruye la protección de Egipto, queda destruida, y le manda el primer aviso a Faraón: ya no tienes protección. ¿Me estás conociendo, Faraón? Y entonces dice que Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. ¿Y qué pasó? Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. 0 iban 2. Ya no tienen protección. Ahora su poderoso Dios, el Dios del Nilo, es vencido. El Dios Hapi, que ya no estaba tan happy, el Dios del río Nilo. ¿Y qué sucede? Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo, convirtieron el agua en sangre. Y el corazón de Faraón, ¿qué pasó? Se endureció. Esperen, yo pensé que Dios había endurecido su corazón. Pero dice, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto. Subieron las ranas que cubrieron la tierra de Egipto, segunda plaga.
Cuando la esposa del faraón se levantó aquella mañana y se puso su chancla, sintió algo esponjosito y frío. Y entonces dijo: diosa Heket, perdón, era sagrado, era un animal sagrado. Y entonces cuando dio un paso para sacarla se dio cuenta que habían muchas. Y de repente: perdona, diosa Heket. Y la sacaba: perdona, hasta que por fin agarró su escoba. Y dijo: perdona, diosa Heket, porque todo Egipto estaba cubierto de ranas. Y su diosa Heket no fue capaz de destruir las ranas que Dios había mandado. Finalmente Faraón les rogó, ¿verdad? Les rogó que quitaran las ranas. Y sí, al día siguiente se murieron todas, y dice que había un olor espantoso en toda la tierra de Egipto. Así que yo me imagino los camiones de basura pasando con llevándose y metiendo en bolsas negras el montón de ranas y yéndolas a tirar no sé dónde. ¿Y qué sucedió? Cuando las ranas se hubieron ido, viendo Faraón que le habían dado reposo, Jehová endureció su corazón. Así dice: endureció su corazón y no los escuchó. Faraón escogió no creer, escogió voluntariamente no someterse a Dios. ¿Cuántos dioses les han destruido ya? 3 dioses. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios: extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra. Ahí viene el pobre Heb. A ver qué puede hacer Heb cuando golpea en el polvo de la tierra. Y se volvió, ¿qué cosa? Piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y ahí veía usted a la esposa del faraón muy fufurufa, llena de piojos. Tenían piojos hasta en las cejas. ¿De qué le sirvió el dios Heb? ¿De qué sirvió el dios Heb? Dígame. ¿Cuántos dioses va que destruye? 4 dioses. Miren. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. ¿Me estás conociendo, Faraón? Les estoy dando la oportunidad de conocerme, de saber quién soy yo. Y entonces los hechiceros dicen: empiezan a reconocer: dedo de Dios es este. Mas Jehová endureció el corazón de Faraón. No, mas Faraón decidió endurecer su corazón y no creer, y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Muy bien, se acabaron los piojos. Faraón no deja ir al pueblo, y vino toda clase de moscas molestísimas. Yo nunca he visto una mosca que no moleste. Sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. ¿Qué pudo hacer Belzebub con todas esas moscas? Nada. Dios estaba destruyendo sus dioses tal como lo había dicho. ¿Saben ustedes que los egipcios tenían la creencia de que las moscas eran los espíritus de los muertos? Cuando un muerto se llenaba de moscas, eran los espíritus que venían a darle la bienvenida al mundo del más allá. Así que se imaginan el terror que sintieron cuando venir todas esas moscas. Habrán pensado: ahora sí vienen por nosotros. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová. Se llama Jehová. ¿Me estás conociendo, Faraón? Mi nombre es Jehová. Con tal de que no vayáis más lejos. Y pide oración. Orad por mí. Querida familia, ¿cuánta gente hay que cuando ve algún problema, alguna tormenta, alguna oportunidad que Dios le está dando para reconocerlo y acudir a Él,
endurece su corazón, pero pide oración. ¿No les ha pasado a ustedes? Vas a la iglesia, por favor, ora por mí. Pero su corazón está muy lejos de ser ablandado. Mas Jehová endureció aún esta vez su corazón. Oh. Él decidió endurecerlo, él decidió no creer y no dejó ir al pueblo. Oh, todavía no me conoces, Faraón. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió, ¿qué? Todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. ¿Qué más prueba quería Faraón acerca del poder del verdadero Dios? ¿Qué más prueba necesitaba? Ahí estaba Apis, el dios de la fertilidad de los rebaños, sin poder hacer absolutamente nada por Egipto. Entonces Faraón envió, y es aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció. Ah, qué hombre más duro. Y no dejó ir al pueblo. ¿Cómo yo me voy a doblegar ante el Dios de mis esclavos? ¿Qué va a decir el mundo? ¿Qué van a pensar de mí? Toda la vida he adorado a estos dioses. ¿Cómo ahora yo voy a reconocer al Dios de mis esclavos? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, y por todo el país de Egipto. Y ahí tenemos a Sekhmet, totalmente inútil para resolver el problema de Faraón. Ah, hermanos, después de tantos llamados del Señor, después de tantas oportunidades, entonces dice el versículo: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho. Ah, queridos hermanos, cuando Jehová es quien endurece el corazón, ya no hay esperanza, ya no hay remedio. Ahora es Dios quien dice: se acabó. El tiempo de oportunidad se acabó. Llovió granizo y con el granizo caían rayos. Nunca en toda la historia de Egipto hubo una tormenta peor que esta. Y ahí está el dios Min, bien enojado porque no pudo hacer nada para salvar a los egipcios. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado, vaya. Tenía el concepto de pecado. Él sabía que no reconocer al Dios verdadero era un pecado. Pero mire qué dice: he pecado esta vez. ¿Y qué pasó con las anteriores? Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Vaya qué sermón está predicando el Faraón. Orad a Jehová para que ablande mi corazón, para que yo pueda arrepentirme. Eso dice. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Y entonces yo, el Faraón, los voy a dejar ir. Pero ¿no le podrían haber dado otra oportunidad al Faraón? Está reconociendo que pecó. Está reconociendo que Jehová es justo. Está reconociendo a Dios. Ah, queridos, pero Dios ahora había endurecido su corazón. Y querido hermano, querida hermana, cuando el Señor habla a tu corazón de mil maneras,
a través de una persona, a través de una revista, a través de un tema, a través de la naturaleza, a través de tu propia conciencia, a través de un sueño, cuando el Señor te habla una vez, 2 veces, 3 veces, 1000 veces. Ay, cuando endureces tu corazón, el Señor no tiene más remedio que endurecer tu corazón y privarte de su gracia. ¡Qué terrible! Esto es un asunto serio, queridos hermanos. Porque después de que el Señor te retira su gracia, no importa cuántas veces vengas a la iglesia, no importa cuántas ofrendas des, no importa cuánto tiempo te pases escudriñando la Biblia, no importa cuántas horas te la pases orando, la gracia se cerró, se acabó. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, ¿qué hizo? Se obstinó. ¿En qué? En pecar a un Dios que ya conocía. Se obstinó en pecar. ¿Que no ya se había arrepentido? ¿Que no ya había dicho que Dios era justo? Es que la gracia de Dios ya se había retirado de él. Y entonces endurecieron su corazón él y sus siervos. ¡Qué tristeza! El poder de tu influencia. Ustedes han visto personas que deciden no creer en Dios porque eso es una decisión personal. Deciden no aceptar el sacrificio de Jesús. Decide sencillamente, voluntariamente cerrar su corazón, pero entonces empieza a querer convencer a otros. El poder de tu influencia. Y aunque no se dedique esa persona a convencer a otros, con su simple actitud de rebeldía, de orgullo en contra de Dios, tiene una influencia que ni él mismo sabe que tiene. Moisés extendió su vara y el Señor hizo que un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente el viento les había traído langostas. ¿Y qué pasó con Amón, su dios del viento? Completamente destruido. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo, Faraón, vas a hacer un lazo? ¿Hasta cuándo nosotros seremos un lazo? ¿Así dice? ¿Hasta cuándo este hombre? Queridos, aquí tenemos una historia de lo que va a suceder con el pueblo de Dios al tiempo del fin. ¿Hasta cuándo este pueblo va a hacer que estas calamidades sigan sucediendo sobre la tierra? ¿Hasta cuándo? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová, su Dios. Ahora lo conocen por nombre. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? ¿Quieres que nos destruyamos aún más, Faraón? Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos, los demás no importa, pero que quite de mí esta plaga mortal. El poder de un corazón obstinado y orgulloso en contra de Dios. ¿Quién ha peleado contra Dios y ha salido victorioso? Querido hermano, querida hermana, en cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor por el faraón. Me encanta esto. Rogó al Señor por el faraón. Y en todo Egipto no quedó una sola, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Jehová escuchó la oración de sus hijos. Jehová escucha la oración de sus hijos
pero no la oración de aquellos que obstinadamente rechazan al Señor oportunidad tras oportunidad. Y entonces, aunque quitó aquella plaga, ya era demasiado tarde para el faraón. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanta que cualquiera palpe las tinieblas. Ahí el faraón entendió que el Dios Ra no era más que una idea. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Tan solo díganme quiénes van a ir. Y Moisés dice: nos van a acompañar nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta al Señor. Nuestros ganados irán también, no te los vamos a dejar, ya sé que no tienes ni uno. No quedará ni una pezuña. Me encanta este siervo de Dios con ese poder que solamente da el Señor. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Era demasiado tarde, Faraón, y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, dijo Faraón. Guárdate que no veas más mi rostro, porque cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y mire qué le dice Moisés: bien has dicho, no veré más tu rostro. Esa expresión, no veré más tu rostro, quiere decir: estás privado de la gracia, ya no hay más oportunidad para ti. Bien has dicho, Faraón, has dictado tu propia sentencia, no hay más oportunidad para ti. Hoy aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Allí solamente el único Dios que quedaba era Faraón, y aquí es completamente destruido. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mí, todos vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, a ese Dios que ahora yo conozco. Como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí también. Qué tarde, Faraón, qué tarde reconociste al Dios de Israel. Querido hermano que estás aquí hoy, estás aquí porque el Espíritu Santo todavía está trabajando contigo y conmigo. Porque esa puerta de la gracia no se ha cerrado. Pero ten cuidado, porque tan cierto como Dios nos ama, tan cierto como Dios hará cualquier cosa con tal de salvarnos, tan cierto es que un día el Señor va a decir: no más oportunidad, no más gracia. Y qué triste será aquel día. La palabra de Dios lo dice en Apocalipsis. Y dirán en aquel día: oh, bendito el que viene. ¿Verdad? Dice que los impíos van a reconocer: justos y verdaderos son tus caminos, Señor Dios de los santos. Y qué tarde será aquel reconocimiento. Por eso, querido hermano, querida hermana, hoy es el día de salvación. Hoy es el día
que dejes de endurecer tu corazón al Señor. Y tú no pienses que porque ya aceptaste a Jesús y te bautizaste, ya tu corazón está completamente abierto. No te engañes. Porque cuando la palabra de Dios dice que la rama que está pegada no lleva fruto, es porque esa rama aceptó a Jesús y está pegada allí, pero no ha aceptado la obra regeneradora del Espíritu Santo. Si tú llevas en la iglesia 10, 20, 30, 40 años y sigues sintiendo la envidia que sentías antes, ten cuidado. Si llevas en la iglesia todo ese tiempo y sigues odiando como odiabas antes, ten cuidado. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, sigues siendo deshonesto, pides prestado y no devuelves, ten cuidado. Porque estás endureciendo el corazón al llamado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es transformar tu naturaleza, no cambiar tu conducta. Algunas veces pensamos, ya dejé de comer esto, ya dejé de beber aquello, ya dejé de vestirme así, ya estoy listo. Ten cuidado, porque dejar de comer y dejar de beber y dejar de vestir cualquiera lo hace. Pero transformar tu mente y tener tus pensamientos en línea con los pensamientos de Dios, solo lo hace el poder del Espíritu Santo en la medida que se lo pidamos. No olvidemos cada día, queridos, si el mismo Jesús cada día pedía un nuevo bautismo del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Nunca olvidemos, si ya aceptaste a Jesús, amén. Pero ahora no te olvides, querido, que el Espíritu Santo puede ser retirado. Por eso el salmista ruega, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, querida Iglesia Central, ¿somos ramas cortadas o solamente podadas? Que el Señor te bendiga. Esperamos que este tema haya sido de bendición en su vida. Gracias por su apoyo a la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles.